tal? Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Didier Márquez Cruz, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, del primer semestre de la sección B. Y el tema a tratar el día de hoy va a ser el diafragma, y vamos a ver toda su anatomía y sus relaciones. Ok, empezando con el diafragma, vamos a saber o vamos a entender primero que el diafragma va a ser un músculo plano, ancho y delgado. Lo voy a representar con figuras, va a ser un músculo tanto plano como ancho y va a ser más bien va a ser delgado, ¿sí? Entonces, dicho esto, tenemos que el diafragma, o sabemos que el diafragma va a representar, va a ser un tabique, o va a representar un tabique que va a separar la cavidad o la porción del cuerpo tanto torácica como abdominal. Esto quiere decir que vamos a tener un medio de separación tanto para los órganos del tórax como los órganos abdominales. Entonces, dicho esto, sabemos que el diafragma presenta dos cúpulas, tal como lo vemos aquí en la imagen. Presenta dos cúpulas a las cuales se les va a llamar hemidiafragmas. La cúpula derecha siempre va a ser más grande que la izquierda, o sea, el hemidiafragma derecho va a ser sustantivamente más grande que el hemidiafragma izquierdo. Esto debido a una simple razón, la presencia del hígado en esta zona. Esto va a hacer que el hemidiafragma derecho sea más grande. Si revisamos la anatomía también de los pulmones, veremos que el pulmón derecho suele ser más pequeño en su longitud y suele ser un poco más grande en su amplitud. Debido a esta razón, la presencia del hígado, el cual va empujando el pulmón hacia arriba y hace que todas las estructuras de ese lado estén un tanto, eh, deformadas o adaptadas a esta forma. Y, dicho lo anterior, tenemos que el diafragma lo podemos dividir en dos porciones. Una porción tendinosa, la cual estoy señalando aquí con rojo. Una porción tendinosa y una porción muscular o carnosa, la cual es todo esto, ¿sí? Hay que aclarar que a la porción tendinosa se le va a conocer como espejo de Van Helmont o centrofrénico o centrotendinoso, ¿sí? Se le conoce también así como les dije ahorita como centro o espejo de Van Helmont, Van Helmont, ¿ok? Y tenemos esta porción que es la porción muscular. El diafragma, vamos a tener también en cuenta que va a ser el músculo más importante para la respiración o para la ventilación, porque cabe aclarar que respiración es un término que hace referencia a la respiración celular y la ventilación es el mecanismo por el cual nosotros tomamos aire del exterior y lo introducimos a nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a otra imagen en la cual veremos una vista inferior o, en su caso, una vista abdominal, de la cara abdominal del diafragma. Entonces tenemos que el centro estaba representado ¿por qué? Por el centro tendinoso o espejo de Van Helmont y teníamos una porción carnosa o muscular.
La porción muscular a su vez se va a dividir en tres porciones distintas. Una va a ser la porción vertebral o lumbar, si lo queremos ver de esa forma. Uno va a ser vertebral. Dos va a ser una porción esternal. Y tres va a haber una porción costal. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo que sería la porción vertebral del diafragma. La porción vertebral del diafragma o lumbar va a ser toda esta área. ¿Sí? Y en ella vamos a tener que podemos encontrar distintas estructuras. Las principales estructuras que podemos encontrar o que se pueden dilucidar en la porción vertebral del diafragma van a ser los pilares principales, tanto derecho como izquierdo. Tenemos que hay dos pilares, uno derecho y uno izquierdo, y a su vez cada pilar va a tener un pilar accesorio. A estos pilares les llamaremos pilares principales y aquí va a haber unos pilares accesorios, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de pilares, vamos a hablar de dos tipos: principal y accesorio, ¿ok? Entonces, los pilares principales van a tener distintos orígenes e inserciones. El pilar principal va a originarse a partir de la vértebra L1 y se va a insertar en la vértebra L3, ¿ok? Y una variante anatómica que podemos observar o que se podría observar en algunas excepciones sería una inserción hasta L4. Y el pilar izquierdo principal vamos a tener que se va a originar en L1, igual que en el principal derecho, solamente que va a tener su inserción en L2. Y una variante anatómica, al igual que la anterior, va a ser en L3. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, ya sabemos que existen dos pilares principales y accesorios, y que a su vez va a haber un pilar derecho y un pilar izquierdo. Y tenemos que los dos pilares van a formar un arco o van a formar un ligamento que se va a llamar el ligamento medio. Este va a ser el que voy a señalar aquí, va a ser el ligamento medio. Hay que acordarse que el ligamento medio va a ser este, porque existe un ligamento medial, el cual sería este, y suele haber confusiones. Entonces este es medio y este es medial. ¿Sí? En el ligamento medial o el ligamento medial, bueno, para empezar, el ligamento medio también lo que vamos a observar es que se va a formar aquí una estructura o un orificio llamado hiato aórtico. Aquí va a estar localizada la aorta, ¿sí? Y también vamos a poder ver que en ese hiato también van a transcurrir distintas estructuras secundarias, ¿sí? Lo que sería en el hiato aórtico lo tenemos a nivel de T12, ¿ok? T12. Hay que acordarse bien de ese numerito. T12 va a estar ubicado el hiato aórtico. Entonces tenemos que, además de la aorta torácica,
que a su vez se va a convertir en aorta abdominal cuando pase por este hiato, lo que se puede observar es que también vamos a tener otro tipo de estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Uno es el conducto torácico o de la linfa, el cual se origina en la cisterna de Pequet, ¿sí? La cisterna de Pequet va a estar aquí. Aquí va a estar el conducto de la linfa. Eso es lo que hay que memorizarse, de Pequet. Hay que memorizar ese nombre. Después, en el ligamento arqueado medial, vamos a tener un músculo el cual va a ser parte de la cintura pélvica y ese es el músculo psoas mayor. ¿Ok? Músculo psoas mayor. Y después vamos a tener otro ligamento, otro arco, el cual va a ser el ligamento arqueado lateral, ¿sí? O también conocido con el nombre o el epónimo de arcadas de Sénac. Arcadas de Sénac, disculpen. Es importante acordarse que en este ligamento lateral vamos a tener otro músculo nuevamente, el cual va a ser el cuadrado lumbar, ¿sí? Y en esta área también hay que denotar que vamos a encontrar un triángulo o un trígono, el cual va a ser el triángulo o trígono lumbocostal o de Baudalec. Lumbocostal igual a Baudalec. La verdad es que es un poco difícil pronunciar ese nombre, pero ahí está. Entonces, una vez dicho todo esto, tenemos que en el centro o en la región media va a estar el hiato esofágico, cisterna de Pequet, después ligamento arqueado lateral, ligamento arqueado medio, disculpen, medial, vamos a tener cuadrado lumbar. Y después vamos a tener aquí lo que es el ligamento arqueado lateral o arcadas de Sénac y al cuadrado lumbar. También vamos a tener el trígono lumbocostal o arcadas de Sénac, lumbocostal, disculpen, o de Baudalec, ¿sí? Y bueno, esto fue la región o la porción lumbar o vertebral. Después tenemos lo que es la porción costal. Vamos a tener que la porción costal va a ser desde las 6 últimas costillas y sus respectivos cartílagos costales, ¿ok? Entonces, una vez dicho todo esto, vamos a ver que aquí va a ser desde esta región hasta acá, ¿no? Va a ser todo esto la inserción costal. Después tenemos otra inserción que es la inserción external. En la inserción external hay que aclarar que vamos a encontrar dos estructuras o dos triángulos de suma importancia. Uno es el de Larry, el que es el de este lado, del izquierdo, y otro es el de Morganghi, ¿sí? Todos esos trígonos o triángulos van a ser susceptibles a distintas hernias, ¿ok? Y tenemos también que en el centro tendinoso vamos a ver un orificio, que es el orificio de la vena cava inferior. Por aquí también va a pasar en este orificio, van a pasar estructuras secundarias, las cuales se podría decir que su principal estructura es la vena cava inferior y esta va a ser a nivel de T8. ¿Ok? Nivel de T8 a nivel de T8. Y estructuras secundarias que van a pasar por ahí sería la rama abdominal del nervio frénico derecho. Más adelante vamos a explicar el nervio frénico derecho, pero hay que acordar que por aquí pasa el nervio frénico derecho, ¿sí? Y también tenemos
que en la porción muscular va a haber un hiato esofágico, ¿sí? Aquí va a estar el esófago y es importante también recordar que el hiato esofágico, cuando nosotros hacemos una respiración, se va a contraer para evitar el reflujo esofágico, y cuando respiramos en el orificio de la vena cava inferior, este se va a traccionar lateralmente o externamente para permitir el paso de más sangre, ¿no? Entonces, una vez dicho todo esto, y también se me estaba pasando un poquito que las bandeletas o cuerdas que rodean al orificio de la vena cava inferior se van a llamar bandeletas bandeletas de Burgeri, ¿ok? Burgeri, hay que acordarse también de ese nombre. Y entonces, pasando a otro dibujo, aquí tenemos lo que les mencionaba de los distintos orificios y el centro tendinoso. Esta imagen me gusta mucho porque representa muy bien el centro tendinoso en su cara torácica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el centro tendinoso se va a tener forma de trébol, o eso se llamaba antiguamente, porque ahora se divide se va a dividir en foliolos, un foliolo anterior, un foliolo derecho y un foliolo izquierdo, ¿sí? 3 foliolos. Entonces, estos foliolos van a ser la forma de un trébol. Después vamos a tener que va a haber distintas bandeletas o cuerdas tendinosas, ¿no? Entonces va a haber dos bandeletas principales. Una va a ser la bandeleta semicircular inferior del foramen de la vena cava, que va a ser todo esto. Ajá. Aquí, me gusta cómo está dibujado aquí. Y también vamos a tener otro que es la bandeleta. Vamos a tener lo que es la bandeleta... disculpen, esta es la bandeleta superior, ¿eh? Esta es superior. Después vamos a tener lo que es la bandeleta inferior. Esta es superior. Y vamos a tener una que es inferior, ¿ok? Y que va a recorrer desde aquí hasta acá. Va a ser dos bandeletas, una superior, una inferior. Y estas van a representar lo que es un límite, van a ser los límites del hiato de la vena cava inferior. La semicircular superior va a ser oblicua y este va a ser el límite postero-externo, el límite postero-interno y el límite antero-interno. Y después vamos a tener que la cintilla o bandeleta semicircular interior o inferior, más bien inferior, o arciforme, también es otro nombre de decirle, va a ser el límite antero-externo. ¿Ok? Después vamos a tener que explicar o hablar un poco de lo que es la inervación del diafragma. La inervación del diafragma va a estar dado principalmente por tres estructuras o tres nervios. Uno va a ser el nervio... disculpen, salió muy grande esto. Uno va a ser el nervio frénico. Luego los intercostales. Y por último, vamos a tener que la inervación también va a estar dada por un tercer sistema de nervios o de estructuras nerviosas, las cuales van a ser uno, el nervio frénico. Ese va a ser una inervación motora, este va a ser sensitiva, y después vamos a tener que la inervación simpática del diafragma va a estar dada por los nervios esplánicos. ¿Ok? Los nervios esplánicos. Entonces, si hablamos del nervio frénico, vamos a tener que es un nervio muy especial porque va a originarse del plexo cervical, del plexo... Ahí está, del plexo cervical, desde C3 a C5. Después
su recorrido va a ser un tanto especial debido a que ambos van a tener distintos recorridos. El nervio frénico derecho desciende lateralmente a la vena brachiocefálica y después va a pasar por la vena cava superior para relacionarse a su vez con el pericardio y luego posteriormente también relacionarse con la vena cava inferior, disculpen, con la vena cava inferior, la cual, a través de la cual o de la cual va a seguir muy estrechamente para penetrar el espejo de Van Helmont, o sea, se va a penetrar por el orificio de la vena cava inferior, es lo que les había dicho ahorita. Entonces, vamos a tener que va a pasar por ahí, ¿no? Después, vamos a tener que el nervio frénico izquierdo va a tener un recorrido un tanto similar en lo que es su inicio, va a ser igual, va a originarse en el plexo cervical, después va a pasar todo a través de, a tener un recorrido que va a ser de forma lateral. Hay que acordarse también que los nervios frénicos van a tener un recorrido a la par o lateral a los nervios vagos. Entonces tenemos que el nervio frénico izquierdo va a descender de forma lateral al callado aórtico para subsecuentemente encontrarse con el pericardio y este va a tomar la forma del corazón, ¿sí? Va a tomar la forma de aquí del corazón. Entonces, una vez que toma la forma del corazón o del ventrículo izquierdo, va a hacer su recorrido totalmente por el pericardio y después va a alcanzar la porción muscular del diafragma y la va a perforar, ¿sí? Esos son los nervios frénicos. Después vamos a tener que también el nervio frénico en todo su recorrido va a estar acompañado por la arteria pericardiofrénica, la cual también va a darle irrigación, disculpen, al diafragma. Entonces tenemos que el nervio frénico va a darle inervación motora, después están los nervios costales, los cuales le dan inervación sensitiva, y después están los esplánicos. Los esplánicos aquí se los voy a mostrar. Aquí está perfecto. Tenemos que va a haber tres esplánicos, un esplánico mayor, un esplánico menor y un esplánico de limo o torácico de limo. Entonces tenemos que los los esplánicos tanto mayor como menor van a estar contenidos en orificios accesorios. Estos orificios accesorios va a estar dado entre los pilares principales y los pilares accesorios. Entonces tenemos que va a estar el nervio esplánico mayor, nervio esplánico menor y solamente entra entre los pilares principal, accesorio y principal y accesorio los esplánicos. También tenemos que entre los pilares principal y accesorio va a estar la vena sigos en el lado derecho y la vena hemiasigos en el lado izquierdo, ¿sí? Asigos, hemiasigos. Entonces también vamos a tener que para el nervio esplánico torácico del limo va a estar dado entre el pilar principal y el ligamento arqueado medial, ¿ok? Va a estar aquí, va a estar más o menos localizado aquí. Si checan creo que el Nether, hay una plantilla, una laminilla de eso. Entonces, una vez explicado todos estos nervios, vamos a tener también que por aquí va a estar el tronco vagal, ¿sí? En el hiato, bueno, más bien en el hiato esofágico vamos a tener lo que es el esófago y también vamos a tener lo que es el tronco vagal anterior y posterior, ¿ok? Y después, también igual, entre el pilar principal y el ligamento arqueado medial, vamos a tener también lo que es el tronco simpático. Tronco simpático va a estar en esta zona, ¿sí? Va a estar en esta zona el tronco simpático y aquí van a estar sus ganglios, ¿no? Entonces, ya explicamos todo eso, pero falta algo muy importante, que en el triángulo esternocostal o en el de Larry vamos a tener otra irrigación, una irrigación para el diafragma, el cual es la arteria epigástrica superior. Después vamos a tener que, como ya les dije, la irrigación también va a estar dada por la arteria pericardiofrénica. Y también vamos a tener
que a partir de la aorta abdominal, van a nacer distintas arterias. Por ejemplo, vamos a tener lo que es la arteria frénica inferior derecha, la cual va a estar aquí. Y también vamos a tener lo que es la arteria frénica inferior izquierda, la cual está aquí. Y posteriormente van a originar sus interdigitaciones o ramificaciones que van a abarcar todo el diafragma y también van a generar una anastomosis en esta zona. ¿Ok? Una anastomosis en esa zona en la que les indiqué, aquí. Prácticamente va a ser como esta formita y aquí también. Y luego de aquí sale otra arteria y aquí sale una. ¿Va? Entonces vamos a tener que va a haber una anastomosis ahí y también vamos a tener que el nervio frénico izquierdo va a estar penetrando en esta zona. Y de aquí va a darle inervación a todo el lado izquierdo. Mientras que el nervio frénico derecho van a ser aquí donde están las bandeletas de Borgeri y van a dar toda su inervación aquí, ¿sí? Entonces, ya explicamos casi todo, pero falta un dato clínico muy importante, lo que les había mencionado. Las hernias diafragmáticas. Hay que recordar que las hernias diafragmáticas principalmente van a estar dadas en infantes. Esto debido a que durante la formación del diafragma en el embrión tiene que sellarse totalmente y estas hernias van a estar dadas principalmente en lugares de poca resistencia o de poca fuerza, que son los trígonos o los triángulos, ¿sí? Vamos a tener entonces que va a haber distintos tipos de hernias. Más bien, para empezar a abarcar lo que son los distintos tipos de hernias, vamos a tener que hay una hernia muy especial, la cual es la de Baudet-Leche, la que les estoy señalando, y se va a dar en esta zona, ¿sí? Aquí, el triángulo de Baudet-Leche. Ok. Entonces, lo que pasa en una hernia, también para hacer un poco un recuento, es que va a haber una protrusión o que el contenido abdominal va a estar siendo empujado hacia el orificio, más bien hacia el tórax, ¿sí? Entonces, ese es el de Baudet-Leche. Después vamos a tener otro tipo de hernia, que es la hernia hiatal. Vamos a tener aquí la hernia hiatal. Después vamos a tener en el centro tendinoso, aquí en el tendón central, vamos a tener otro tipo de hernia. Y también vamos a tener las hernias de Morgagni aquí, ¿va? Entonces, ya haciendo un recuento, tenemos un resumen. Vamos a hacer un resumen. El diafragma, músculo plano, ancho. Ok, va a ser principal músculo de la respiración y también va a dividirse en dos porciones, una porción tendinosa y una porción muscular. A su vez la muscular se va a dividir en tres, una vertebral, una lumbarovertebral, una costal y una esternal. ¿Ok? Y los nervios frénicos van a ser los principales inervadores motores. Después los nervios intercostales van a ser sensitivos y también vamos a tener a los esplánicos. Y también vamos a ver que la irrigación va a estar dada por la arteria pericardiofrénica y también por la arteria frénica inferior derecha y la arteria frénica inferior izquierda. Y también tenemos que los orificios van a tener una gran función en el cuerpo. Este se va a traccionar. Acuérdense, el de la vena cava es para traccionarse hacia afuera y el esofágico se va a traccionar hacia adentro para evitar el flujo gástrico. Y tenemos que el hiato aórtico jamás se va a traccionar hacia ningún lado porque es contraproducente que se contraiga o que se distenda esta arteria de suma importancia. Si bien este es para permitir el paso de más sangre o restringirlo, esto nunca se puede bloquear, ¿va? Entonces,